El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Capítulo 14. Una mente pasiva. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Esta declaración es una verdad absoluta en lo concerniente a la pasividad. La mayoría de los cristianos ni siquiera están familiarizados con el término, ni saben cómo reconocer los síntomas. La pasividad es lo opuesto a la actividad. Es un problema peligroso porque la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que estar alertas, cautelosos y activos. Primera de Pedro 5:8. Que hemos de avivar la llama y despertar los dones dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 1:6. He leído varias definiciones de la palabra pasividad y la describo como falta de sensación, falta de deseo, apatía general, tibieza y pereza. Detrás de la pasividad hay espíritus malignos. El diablo sabe que la inactividad, la falta de ejercitar la voluntad, redundará en la derrota final del creyente. En tanto una persona esté moviéndose contra el demonio, empleando su voluntad para resistirlo, el enemigo no ganará la guerra. Pero si entra en un estado de pasividad, se ha metido en un problema serio. Tanto creyentes se rigen por las emociones, que la ausencia de sensaciones es todo lo que hace falta para impedir que hagan lo que se les ha enseñado que deben hacer. Alaban cuando se sienten dispuestos, dan cuando les apetece, cumplen su palabra si les parece, y si no desean hacer nada de esto, no lo hacen. El espacio vacío es un lugar. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. El lugar que le damos a Satanás a menudo es un espacio vacío. Una mente vacía, pasiva, puede llenarse fácilmente con toda clase de pensamientos erróneos. El creyente que tiene una mente pasiva y no resiste a estos fuertes pensamientos, con frecuencia los recibe como si fueran los suyos propios. No se da cuenta de que un espíritu diabólico los ha inyectado en su mente porque había un espacio vacío allí que llenar. Un modo de mantener las ideas equivocadas fuera de tu mente es mantenerla llena de pensamientos correctos. El diablo puede ser echado fuera, pero se va y deambula por los lugares secos durante una temporada. Cuando vuelve a su antiguo hogar y lo encuentra vacío, la Biblia dice en Lucas 11:24 al 26 que regresa. Trae a otros consigo y la última condición de la persona es peor que la primera. Por esta razón nunca debemos tratar de echar al diablo fuera de un individuo, a menos que esa persona haya sido instruida en cómo llenar el espacio vacío. No estoy diciendo que toda persona que tiene un pensamiento malo tiene un espíritu malo, pero detrás de los pensamientos malos a menudo hay un espíritu malo. Un individuo puede derribar imágenes mentales una y otra vez, pero regresarán siempre, hasta que aprenda a llenar el espacio vacío con las ideas correctas. Cuando el enemigo vuelva, no encontrará lugar en esa persona. Hay pecados activos o de comisión, y hay pecados pasivos o de omisión. En otras palabras, hay cosas malas que hacemos y hay cosas buenas que no hacemos. Por ejemplo, una relación puede destruirse por decir palabras irreflexivas, pero también puede destruirse por omitir palabras amables y agradecimiento que debieron haberse pronunciado, pero nunca se dijeron. Una persona pasiva piensa que no está haciendo nada malo porque no está haciendo nada. Confrontado con su error, dirá: yo no hice nada. Lo que dice es correcto, pero su conducta no. El problema surge precisamente porque no hizo nada. Para vencer la pasividad. Hace años mi esposo Dave tuvo algunos problemas de pasividad. Había ciertas cosas en que era activo. Iba a trabajar cada día.
jugaba golf los sábados y miraba el fútbol los domingos. Más allá de eso, era muy difícil motivarlo para que hiciera otra cosa. Si necesitaba que me colgara un cuadro en la pared, podía demorarse 3 o 4 semanas en hacerlo. Esto causaba mucha fricción entre nosotros. Me parecía que él hacía lo que deseaba, pero nada más. Dave amaba al Señor, y cuando lo buscó con respecto a este problema, Dios lo guió a alguna información acerca de la pasividad y sus peligros. Descubrió que detrás de su inactividad había espíritus malignos. Había ciertos aspectos en los cuales no tenía problemas, porque había mantenido su voluntad en ellos, pero en otros aspectos, a causa de su inactividad, básicamente le había entregado su voluntad al enemigo. Estaba oprimido en esas zonas y se había colocado en un lugar donde no tenía deseos, no quería. No tenía motivación en absoluto que lo ayudara a complementar ciertas tareas. El estudio de la palabra de Dios y la oración eran otros dos aspectos donde era pasivo. Puesto que yo sabía que él no estaba buscando a Dios para que lo guiara, era duro para mí atenderlo. Yo tenía un problema con la rebelión de todas formas. Y se pueden imaginar cómo el diablo usaba nuestras debilidades contra cada cual. Mucha gente se divorcia precisamente por problemas así. En realidad no entienden lo que anda mal. En realidad yo era demasiado activa. Siempre estaba adelantándome a Dios en la carne, haciendo lo mío y esperando que el Señor lo bendijera. Dave no hacía mucho de nada excepto esperar en Dios, lo que me irritaba enormemente. Ahora nos reímos cuando recordamos cómo acostumbramos a hacer los dos. Pero no era nada divertido entonces. Y si Dios no hubiese llamado nuestra atención, pudiéramos habernos convertido en una de esas estadísticas de divorcio. Dave me decía que yo estaba siempre adelantándome a Dios, y yo le respondía que él estaba siempre 10 millas detrás de Dios. Yo era demasiado activa y Dave demasiado pasivo. Cuando un creyente es inactivo en cualquier aspecto en el que tenga capacidad o talento, este aspecto en particular comienza a atrofiarse o a inmovilizarse. Mientras más tiempo transcurría sin hacer nada, menos deseará hacer algo. Uno de los mejores ejemplos es el ejercicio físico. Actualmente estoy en un buen programa de ejercicio y mientras más me ejercito, más fácil me resulta. Cuando comencé era muy duro. Me dolía todo cada vez que seguía el programa, porque durante mucho tiempo había estado inactiva y pasiva en lo relativo al ejercicio. Cuanto más tiempo pasaba sin hacer nada, peor era mi condición física. Me estaba debilitando más y más, por no usar mis músculos. Dave empezó a ver cuál era su problema. Estaba lidiando con espíritus malignos que lo oprimían por causa de su larga inactividad. Cuando el Espíritu Santo le reveló esta verdad, Dave determinó inmediatamente volver a ser activo y no perezoso, ni seguir postergándolo todo. Tomar la decisión fue la parte fácil, ponerlo por obra fue lo difícil. Era muy duro porque cada uno de los aspectos en que había sido pasivo ahora tenía que ser ejercitado hasta que se fortaleciera de nuevo. Empezó a levantarse a las 5 a.m. para leer la palabra y orar antes de ir al trabajo. La batalla había comenzado. El diablo no quiere ceder el terreno que han ganado y no se rendirá sin luchar. Dave se levantaba para pasar un tiempo con Dios y se quedaba dormido en el sofá. Aun cuando había mañanas en que se quedaba dormido, seguía progresando porque se levantaba de la cama con la intención de edificar una vida de oración. Había veces en que se aburría. Hubo días en que sintió que no estaba avanzando, que de todos modos no comprendía lo que leía o que sus oraciones no llegaban a ninguna parte. Pero persistió por la revelación del Espíritu Santo acerca de este llamado pasividad. Empecé a observar que cuando necesitaba que Dave me colgara un cuadro o arreglara algo en la casa, él reaccionaba inmediatamente. Había empezado a pensar por sí mismo otra vez y a tomar sus propias decisiones. Muchas veces no sentía disposición o deseos de hacerlo en lo natural, pero pasaba por encima de sus sentimientos y deseos carnales.
Cuanto más actuaba basado en lo que sabía que estaba bien, más libertad disfrutaba. Sinceramente tengo que decirles que no fue fácil para él. No quedó liberado en unos pocos días o incluso semanas. La pasividad es uno de los estados a los que es más difícil sobreponerse porque, como he mencionado, no hay sentimientos que apoyen. Dave persistió con la ayuda de Dios y ahora no es pasivo en lo absoluto. Es el administrador de vida en la palabra. Supervisa todos nuestros programas de radio y televisión y es responsable de todos los aspectos financieros del ministerio. Viaja todo el tiempo conmigo y toma las decisiones concernientes a nuestro itinerario de viajes. También es un excelente hombre de familia. Ora y pasa tiempo regularmente con la palabra de Dios. En resumen, es un hombre que hay que respetar y admirar. Todavía juega golf y mira los deportes, pero también hace las otras cosas que se oponen que haga, que se supone que haga. Quien lo conozca ahora y vea todo lo que realiza, no puede pensar que alguna vez haya sido tan pasivo como era. Es posible sobreponerse al estado de pasividad, pero el primer paso para vencer la pasividad actuando es vencer la pasividad mental. Dave no pudo progresar hasta que tomó una decisión y cambió su modo de pensar. Los actos rectos siguen al pensar correctamente. Y no os adaptéis a este mundo, a esta era, moldeados como y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transformaos, cambiaos mediante la renovación íntegra de vuestra mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud. Romanos 12:2. A través de la palabra de Dios se muestra un principio dinámico, y nadie nunca andará en victoria a menos que lo comprenda y opere en él. Los actos sanos siguen al pensar sano. Permítemelo ponerlo de otra forma. No cambiarás tu conducta hasta que cambies tus pensamientos. En el orden de las cosas de Dios, primero viene pensar rectamente y a éste le siguen las acciones rectas. Yo creo que la acción correcta o la conducta correcta es un fruto del pensar rectamente. La mayoría de los creyentes luchan por hacer lo recto, pero el fruto no es producto de la lucha. El fruto viene con un resultado de permanecer en la vid. Juan 15:4. Y permanecer en la vid implica ser obediente. Juan 15:10. Siempre uso Efesios 4:22-24 cuando enseño este principio. El versículo 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. El versículo 24 continúa el pensamiento diciendo, y os vistáis del nuevo hombre, el ser regenerado, el cual en la semejanza de Dios, parecido a Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que el versículo 22 básicamente nos dice que dejemos de actuar mal y el 24 que empecemos a actuar bien. Pero el versículo 23 es lo que yo llamo la escritura puente. Ahí nos dice cómo ir del versículo 22, actuar incorrectamente, al versículo 24, actuar correctamente. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, teniendo una actitud mental y espiritual fresca. Es imposible ir desde la mala conducta a la buena conducta sin primero cambiar los pensamientos. Una persona pasiva puede desear hacer lo correcto, pero nunca lo hará a menos que a propósito active su mente y la ponga de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Un ejemplo que viene a la mente implica a un hombre que una vez se puso en la fila de oración en uno de mis seminarios. Tenía un problema de lujuria. Amaba de veras a su esposa, pero tenía que resolver su problema o él, con toda seguridad, arruinaría su matrimonio. Joyce, tengo un problema de lujuria, me dijo. Tal parece que no puedo estarme lejos de otra mujer. ¿Podría orar por mi liberación? Han orado por mí muchas veces, pero no parece que progrese en absoluto. El Espíritu Santo me impulsó a decirle, sí, yo oraré,
pero usted tiene que rendir cuentas de lo que permite que se proyecte en la pantalla de su mente. Si alguna vez quiere disfrutar de libertad, no puede visualizar fotos pornográficas en su mente o imaginarse usted con otras mujeres. Al igual que este hombre, otros han llegado a entender, al ser abochornados, por qué no logran alcanzar una liberación aunque deseen ser libres. Quieren cambiar su conducta, pero no su modo de pensar. Con frecuencia la mente es una zona donde la gente juguetea con el pecado. En Mateo 5, 27 al 28 Jesús dijo: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El camino hacia el acto pecaminoso está pavimentado por sobre del pensamiento pecaminoso. Una mujer que asistió a mi primer estudio bíblico en la casa había entregado su vida al Señor y deseaba que su hogar y su matrimonio se enderezaran. Todo en su vida era un desastre: su hogar, sus hijos, su matrimonio, su economía, su condición física, etc. Ella decía abiertamente que no amaba a su esposo. De hecho, en realidad lo despreciaba. Sabiendo que su actitud no era devota, ella estaba dispuesta a amarlo, pero tal parecía que no podía soportar estar cerca de él. Oramos nosotros, oró ella, oró todo el mundo. Compartimos escrituras con ella y le dimos cintas para que las escuchara. Hicimos todo lo que sabíamos que se hacía y aunque al parecer ella estaba siguiendo nuestro consejo, no progresaba. ¿Dónde estaba el fallo? Durante una sesión de consejería se reveló que toda su vida ella había sido una aficionada a soñar despierta. Siempre estaba imaginando una existencia de cuento de hadas, en la cual ella era la princesa y el príncipe encantador llegaba a la casa del trabajo con flores y bombones, que la hacía flotar con su devoción hacia ella. Se pasaba los días pensando así, y cuando su grueso esposo llegaba del trabajo cansado y sudado, con un diente de menos, ella lo despreciaba. Piensa en esta situación por un momento. La mujer había nacido de nuevo, y sin embargo su vida era un desastre. Deseaba obedecer a Dios y vivir por él. Y también deseaba amar a su esposo porque sabía que era la voluntad de Dios. Estaba dispuesta a lograr la victoria en su vida y su matrimonio, pero su mente la estaba derrotando. No había modo de que pudiera sobreponerse a su hastío por su esposo hasta que empezara a operar desde una mente sana. Ella vivía mentalmente en un mundo que no existía ni existiría nunca. Por lo tanto, no estaba en absoluto preparada para lidiar con la realidad. Tenía una mente pasiva y puesto que no estaba escogiendo sus propios pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios, los espíritus malignos inyectaban pensamientos dentro de su mente. Mientras pensara que esas ideas eran suyas y las disfrutara, nunca alcanzaría la victoria. Ella cambió su modo de pensar y su vida empezó a cambiar. Cambió su actitud mental hacia su esposo y él empezó a cambiar su apariencia y su conducta hacia ella. Fija tu mente en lo que está arriba. Si habéis, pues, resucitado con Cristo a nueva vida, compartiendo así su resurrección de los muertos, buscad las cosas, los, los ricos tesoros eternos de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas más altas, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 al 2. Una vez más vemos el mismo principio. Si quieres vivir la vida resucitada de Jesús, que Jesús ha proporcionado, busca la nueva vida poderosa, fijando tu mente y manteniéndola fija en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo está diciéndonos simplemente que si tú y yo deseamos la buena vida, tenemos que mantener nuestra mente en las cosas buenas. Muchos creyentes quieren la buena vida, pero están sentados pasivamente por ahí, deseando que algo bueno les suceda. A menudo están celosos de otros que están viviendo en victoria y resentidos de que sus propias vidas sean tan duras. Si deseas vencer tus problemas, si verdaderamente quieres vivir la vida resurrecta, a Dios rogando y con el mazo dando, tienes que ser activo,
no pasivo. La acción correcta empieza con el pensamiento correcto. No seas pasivo en tu mente. Empieza hoy a escoger tus pensamientos. Capítulo 15. La mente de Cristo. Porque ¿quién ha conocido la mente, los pareceres y propósitos del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Mesías, y retenemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Primera de Corintios 2:16. Creo que ya habrás tomado la decisión firme de escoger las ideas correctas. Así que echemos un vistazo a los tipos de modo de pensar que debieran considerarse correctos de acuerdo con el Señor. Es cierto que hay muchas clases de pensamientos que pudieran considerarse impensables para Jesús cuando estaba en la tierra. Si deseamos seguir sus pasos, entonces tenemos que empezar a pensar como Él lo hacía. Probablemente ya estarás pensando, eso es imposible, Joyce. Jesús era perfecto. Es posible que yo pueda mejorar mi modo de pensar, pero jamás seré capaz de pensar como Él. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y espíritu y corazón nuevos. Espíritu y corazón nuevos. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 al 27. Como cristianos, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la cual es en realidad la naturaleza de Dios, depositada en nosotros en el nuevo nacimiento. Por esta escritura podemos ver que Dios sabía que si habíamos de cumplir sus ordenanzas y andar en sus estatutos, Él tendría que darnos su espíritu y un nuevo corazón y mente. Romanos 8:6 habla de la mente carnal y la mente espiritual, y nos dice que el resultado de seguir a la mente de la carne es la muerte, y que el resultado de seguir a la mente del espíritu es la vida. Haríamos tremendos progresos simplemente aprendiendo cómo discernir la vida y la muerte. Si algo te está ministrando la muerte, no lo sigas permitiendo. Cuando ciertos modos de pensar te llenen de muerte, sabes inmediatamente que esa no es la mente del espíritu. Para ilustrarlo, digamos que estoy pensando en una injusticia que sufrí por causa de otra persona y empiezo a encolerizarme. Comienzo a pensar en cuánto me disgusta ese individuo. Si estoy discerniendo, notaré que me están llenando de muerte. Me estoy alterando, perturbando, llenando de gran tensión. Puede que incluso llegue a sentirme físicamente mal. El fruto de mis pensamientos cerrados puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago o cansancio injustificado. Por otra parte, si no me pongo a pensar en cuánto me ha bendecido Dios y qué bueno ha sido conmigo, también podré discernir que me están llenando de vida. Al creyente le es muy útil aprender a discernir la vida y la muerte dentro de sí mismo. Poniendo su propia mente en nosotros, Jesús hizo los arreglos para que nos llenemos de vida. ¿Podemos escoger fluir en la mente de Cristo? En las siguientes páginas de este capítulo hay una lista de cosas a fin de ordenar el fluir en la mente de Cristo. 1. Piensa en cosas positivas. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amós 3:3. Si una persona está pensando de acuerdo con la mente de Cristo, ¿cuáles serán sus pensamientos? Seguro que serán positivos. En un capítulo anterior ya hemos expuesto la absoluta necesidad de pensar positivamente. Quizás desees volver al capítulo 5, a este punto, y refrescarte la memoria sobre la importancia de ser positivo. Yo acabo de volver atrás y releerlo.
y recibir bendición a pesar de que yo misma lo escribí. Nunca se dirá lo suficiente acerca del poder de ser positivo. Dios es positivo, y si tú y yo queremos fluir con Él, tenemos que sintonizarnos en la misma longitud de onda y empezar a pensar positivamente. No estoy hablando de ejercer el control mental, sino solo de ser una persona positiva en todo. Ten un aspecto y actitud positivos. Mantén pensamientos y expectativas positivos. Ten conversaciones positivas. Ciertamente Jesús mostraba una apariencia y actitud positivas. Soportó muchas dificultades, incluidos ataques personales. Le calumniaron. Los discípulos lo abandonaron cuando más falta le hacían. Se burlaron de él. Se quedó solo, incomprendido y mil excepciones más. Sin embargo, en medio de todas esas experiencias negativas, él permanecía positivo. Siempre tenía un comentario alentador, una palabra de estímulo. Siempre daba esperanzas a todos aquellos que le rodeaban. La mente de Cristo en nosotros es positiva. Por lo tanto, en cualquier momento en que nos pongamos negativos, no estamos operando con la mente de Cristo. Millones de personas sufren de depresión y no pienso que sea posible estar deprimido sin ser negativo, a menos que la causa sea patológica. Aún en este caso, ser negativo solo aumentará el problema y sus síntomas. De acuerdo con el Salmo 3:3, Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas. Él quiere levantarlo todo, nuestras esperanzas, nuestras actitudes, nuestro ánimo, nuestra cabeza, manos y corazón, nuestra vida completa. Él es nuestro divino levantador. Dios desea levantarnos y el diablo quiere aplastarnos. Satanás emplea los sucesos y situaciones negativos de nuestra vida para deprimirnos. El diccionario define el término deprimir como decaer el ánimo, entristecer. De acuerdo con el diccionario, algo que está deprimido está hundido bajo el nivel del plano que lo rodea. Deprimir significa hundir, humillar, rebajar o mantener por debajo del nivel del suelo. Regularmente tenemos la oportunidad de pensar en cosas negativas, pero eso solo nos hundirá más todavía. Ser negativo no resolverá nuestros problemas, únicamente los agravará. Para vencer la depresión. El Salmo 143, 3 al 10 nos describe la depresión y cómo vencerla. Examinemos este pasaje en detalle para ver los pasos que podemos dar a fin de sorprendernos a este ataque del enemigo. 1. Identificar la naturaleza y la causa del problema. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Salmo 143:3. Morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos, sí que me suena como alguien que está deprimido. Observa que la causa o fuente de esta depresión, de este ataque sobre el alma, es Satanás. 2. Reconocer que la depresión roba la vida y la luz. Y en mí languidece mi espíritu, envuelto en abatimiento. Mi corazón está consternado dentro de mí. Salmo 143:4. La depresión oprime la libertad y poder espiritual de una persona. Nuestro espíritu, fortalecido y alentado por el espíritu de su poder y libertad, llenando nuestra mente con oscuridad y abatimiento, por favor, comprende que es vital resistir a ese sentimiento llamado depresión. En cuanto nos percatemos de que ha llegado, cuanto más le permita permanecer, más difícil se vuelve a resistirlo. Wow. Recordar los buenos tiempos. Me acuerdo de los días antiguos. En todas tus obras medito. Reflexiono en la obra de tus manos. Salmo 143:5. En este versículo vemos la reacción del salmista a su situación.
Recordar, meditar y reflexionar son todas funciones de la mente. Es obvio que él sabe que estos pensamientos afectarán sus sentimientos, así que se ocupa pensando en la clase de cosas que lo ayudarán a sobreponerse al ataque sobre su mente. 4. Alabar al Señor en medio del problema. A ti extiendo mis manos, mi alma te alaba, como la tierra sedienta. Salmo 143:6. El salmista conoce la importancia de la alabanza. Levanta sus manos en adoración. Declara cuál es de veras su necesidad. Es Dios. Únicamente el Señor puede hacerlo sentirse satisfecho. Demasiado a menudo, cuando la gente se deprime, es porque necesita algo y lo busca donde no debe, con lo que solo añade a sus problemas. En Jeremías 2:13, el Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Únicamente Dios puede calmar la sed del sediento. No te dejes engañar, pensando que cualquier otra cosa puede satisfacerte del todo y por completo. Correr tras las cosas equivocadas siempre te dejará decepcionado y la decepción abre la puerta a la depresión. 5. Pídele ayuda a Dios. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Salmo 143:7. El salmista pide ayuda. Básicamente está diciendo, apresúrate, Dios, porque no seré capaz de sostenerme mucho más tiempo sin ti. 6. Escucha al Señor. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Salmo 143:8. El salmista sabe que necesita escuchar a Dios. Necesita sentirse seguro del amor y la bondad de Dios. Le hace falta la atención y dirección de Dios. 7. Ora por la liberación. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. Salmo 143:9. Una vez más, el salmista declara que únicamente Dios puede ayudarlo. Observa, por favor, que a lo largo de este discurso está teniendo su mente en Dios y no en el problema. 8. Busca la sabiduría, el conocimiento y la guía de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 143:10. Quizá el salmista está indicando que él se ha salido de la voluntad de Dios y así ha abierto la puerta para el ataque sobre su alma. Ahora quiere estar dentro de la voluntad de Dios porque se ha dado cuenta de que es el único lugar seguro donde puede estar. Entonces le pide a Dios que lo ayude a ser estable. Creo que su frase, tu buen espíritu me guíe a tierra firme, se refiere a sus emociones inestables. Quiere estar equilibrado, no subiendo y bajando. Emplea tus armas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Por cuando nosotros vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra él, contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, 4-5. Satanás emplea la depresión para arrastrar a millones hacia el abismo de las tinieblas y la desesperación. Con frecuencia el resultado de la depresión es el suicidio. Un suicida es una persona que se ha vuelto tan negativa que no ve absolutamente ninguna esperanza para el futuro. Recuerda, los sentimientos negativos provienen de pensamientos negativos. La mente es el campo de batalla, el lugar donde se pierde o se gana la batalla.
Escoge hoy ser positivo, echando por tierra toda idea negativa y trayendo tus pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5. Ten la mente en Dios. Al de firme propósito, tanto su inclinación como su carácter, guiarás en perfecta paz, porque en ti confía, se dedica a ti, se apoya en ti. Isaías 26:3. Jesucristo tiene una continua confraternidad con su Padre Celestial. Es imposible tener una completa confraternidad con alguien sin tener tu mente puesta en ese individuo. Si mi esposo y yo estamos juntos en el auto y él está hablándome, pero yo tengo mi mente en otra cosa, no tenemos verdadera confraternidad porque no le estoy prestando toda mi atención. Por eso creo que podemos decir con certeza que los pensamientos de una persona que funcionan en la mente de Cristo estará en Dios y en toda su poderosa obra. Medita en Dios y en sus obras. Como médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63, 5 al 6. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus poderosos hechos. Salmo 77, 12. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, los senderos de la vida marcados por tu ley. Salmo 119, 15. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Salmo 143, 5. El salmista David habla con frecuencia acerca de meditar en Dios, su bondad y sus obras y caminos. Es sumamente edificante pensar en la bondad de Dios y en todas las maravillosas obras de sus manos. Yo disfruto viendo en la televisión programas sobre la naturaleza, los animales, la vida en los océanos, etc., porque reflejan la grandeza, lo asombrosamente maravilloso que es Dios, su infinita creatividad y cómo sostiene todas las cosas con su poder. Hebreos 1:3. Es necesario convertir la meditación sobre Dios y sus caminos y obras en una parte regular de tu vida interior, si quieres saborear la victoria. Uno de mis versículos preferidos es el Salmo 17:15, en el cual el salmista dice del Señor: En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen y tenga una dulce comunión contigo. Yo pasé muchos días infelices porque, en cuanto me despertaba cada mañana, empezaba a pensar en todas las cosas malas. Puedo decir con toda verdad que desde que el Espíritu Santo me ayudó a operar desde la mente de Cristo, la mente del Espíritu que está dentro de mí, me he sentido totalmente satisfecha. El modo seguro de empezar a disfrutar de la vida es tener confraternidad con Dios temprano en la mañana. Confraternidad con el Señor. Porque si no me voy, el consolador, el consejero ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor, paracleto, no vendrá a vosotros en íntima confraternidad con vosotros, pero si me voy, os lo enviaré para que esté en íntima confraternidad con vosotros. Estas palabras las pronunció Jesús justamente antes de subir al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre en gloria. Por esta escritura es obvio que la voluntad de Dios es que estemos en íntima confraternidad con Él. Nada está más cerca de nosotros que nuestros pensamientos. Por lo tanto, si llenamos nuestra mente con el Señor, eso lo traerá a nuestra conciencia y empezaremos a disfrutar una confraternidad con Él, que traerá gozo, paz y victoria en nuestra vida diaria. Él está siempre con nosotros, tal como Él lo prometió, Mateo 28:20, Hebreos 13:5. Pero no estaremos conscientes de su presencia a menos que pensemos en Él.
pues puedo estar en una habitación con alguien y si tengo mi mente en mil otras cosas, puedo irme y nunca llegar a saber que esa persona estaba allí. Así son las cosas relacionadas con nuestros privilegios en el Señor. Él siempre está con nosotros, pero tenemos que pensar en Él y estar conscientes de su presencia. 3. Piensa siempre, Dios me ama. Y nosotros hemos llegado a conocer, entender, reconocer, estar conscientes de, por observación y por experiencia, y hemos creído, adherido a y puesto fe en y confiado en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. He aprendido que en cuanto al amor de Dios, es verdad lo mismo. Es verdad lo mismo que es verdad en cuanto a su presencia. Si nunca meditamos en su amor por nosotros, no podremos experimentarlo. Pablo oraba en Efesios 3 para que la gente experimentara el amor de Dios en sí misma. La Biblia dice que Él nos ama, pero ¿cuántos hijos de Dios todavía carecen de una revelación respecto al amor de Dios? Recuerdo cuando empecé el ministerio Vida en la Palabra. La primera semana que iba a dirigir un culto, le pregunté al Señor qué quería que enseñara y Él respondió, dile a mi pueblo que lo amo. Le argumenté, ya lo saben, quiero enseñarles algo realmente poderoso, no una lección de escuela dominical sacada de Juan 3:16. El Señor ripostó, muy pocos de mi pueblo saben que en realidad cuánto los amo. Si lo supiesen, actuarían de un modo muy distinto. Cuando comencé a estudiar el tema de recibir el amor de Dios, me percaté de que yo misma estaba desesperadamente necesitada de ello. El Señor me guió en un estudio de Primera de Juan 4:16, que establece que debemos darnos cuenta de que el amor de Dios, eso significa que es algo de lo que deberíamos estar sumamente conscientes. Yo tenía una especie de concepto inconsciente y vago de que Dios me amaba. Pero el amor de Dios estaba destinado a ser una fuerza poderosa en nuestras vidas. Una que nos lleve, aún a través de las puertas más difíciles, hasta la victoria. En Romanos 8:35, el apóstol Pablo nos exhorta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Entonces en el versículo 37 él prosigue, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estudié estos aspectos por largo tiempo y empecé a darme cuenta y a estar consciente del amor de Dios por mí. A fuerza de pensar en su amor y confesarlo en voz alta, aprendí escrituras acerca del amor de Dios y medité en ellas y las confesé en voz alta. Lo hice una y otra vez, repitiéndolo durante meses. Y todo el tiempo la revelación de su amor incondicionalmente por mí se convertía día a día en una realidad cada vez más patente. Ahora, su amor es tan real para mí que incluso en los tiempos difíciles me conforta el conocimiento consciente de que Él me ama y que ya no tengo que vivir con miedo. No temas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Dios nos ama perfectamente tal como somos. Romanos 5:8 nos dice que, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los creyentes que operan desde la mente de Cristo no pensarán que son malos, siempre tendrán la idea de que son buenos y justos. Tú deberías tener una conciencia de justicia meditando en quién eres en Cristo. Sé consciente de la justicia, no del pecado. Al que conoció pecado, virtualmente le hizo pecado por nosotros. Investido con, vistió como y ejemplo de, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
lo que debemos ser aprobados y aceptados y en correcta relación con Él por su bondad. Segunda de Corintios 5:21. Un gran número de creyentes está atormentado por conceptos negativos acerca de sí mismos, ideas acerca de cómo Dios tiene que estar muy disgustado con ellos por todas sus debilidades y fracasos. ¿Cuánto tiempo desperdicias viviendo hundido en la culpa y la condenación? Observa que dije cuánto tiempo desperdicias, porque eso es exactamente lo que es toda clase de pensamientos. Un desprecio de tiempo, un desperdicio de tiempo. No pienses en cuán terriblemente tú eras antes de venir a Cristo. En lugar de eso, piensa en cómo ha sido hecho la justicia de Dios en él. Recuerda, los pensamientos se convierten en actos. Si quieres llegar a comportarte mejor alguna vez, primero tienes que cambiar tu modo de pensar. Sigue pensando en lo terrible que eras y solo conseguirás actuar peor. Cada vez que venga a tu mente una idea negativa y condenatoria, recuérdate a ti mismo que Dios te ama, que tú has sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Todo el tiempo estás cambiando para mejorar. Cada día estás creciendo espiritualmente. Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Estas son las verdades en las que tienes que pensar. Esto es lo que se supone que estés haciendo con tu mente. Piensa deliberadamente de acuerdo con la palabra de Dios. No te limites a pensar en cualquier idea que te caiga en la cabeza, recibiéndolo como si fuera suya. Reprende al diablo e inicia el avance pensando en ideas correctas. 4. Ten una mente alentadora. El que exhorta, alienta a la exhortación. Romanos 12:8. La persona con la mente de Cristo tiene ideas positivas, alentadoras, edificantes acerca de otras personas, así como de sí misma y su propia situación. En el mundo de hoy hay gran necesidad del ministerio de la exhortación. Nunca podrás exhortar a nadie con tus palabras si primero no tienes esa clase de conceptos acerca de esa persona. Recuerda que cualquier cosa que haya en tu corazón saldrá por tu boca. Ocúpate a propósito en pensar amoroso. Envía pensamientos de amor hacia otras personas. Diles palabras de aliento. El Vince Expositor Dictionary of Old and New Testament Words define el término griego paracleto, que se traduce como exhortar, como primeramente llamar a una persona, para un lado, caleo, llamar. Para amonestar, exhortar, ungir a uno a seguir a una línea de conducta. Yo interpreto que esta definición significa llamar a un lado a una persona y ungirla a seguir adelante en procurar un curso de acción. El don ministerial de la exhortación de que se habla en Romanos 12:8 es evidente en quienes lo tienen. Siempre están diciendo algo alentador o edificándote a todo el mundo, algo que los hace sentirse mejor y los alienta a seguir adelante. Puede que todos no tengamos el don de ministrar de la exhortación, pero todo el mundo puede aprender a ser alentador. La regla siempre es, no siempre es bueno. Entonces, no lo pienses ni lo digas. Cada cual tiene suficientes problemas ya. No necesitamos añadir a sus problemas, demoliéndolos. Deberíamos edificarnos unos a otros en amor. Efesios 4:29. No olvides, el amor siempre cree lo mejor de todos. Primera de Corintios 13:7. Cuando empieces a pensar con amor de otros, descubrirás que ellos se comportan de una manera más amorosa. Los pensamientos y las palabras son recipientes o armas para llevar poder creativo o destructivo. Pueden emplearse contra Satanás y sus obras, o de hecho pueden ayudarlo en su plan de destrucción.
Designamos digamos que tienes un hijo que tiene algunos problemas de conducta y definitivamente necesita cambiar. Oras por él y le pides a Dios que obre en su vida, haciendo cualesquiera cambios que sean necesarios. Ahora, ¿qué haces con tus conceptos y palabras relativas a él durante el periodo de espera? Mucha gente nunca ve la respuesta a sus oraciones porque niegan lo que han pedido con sus pensamientos y palabras antes de que Dios llegue a tener una oportunidad de obrar en su beneficio. Oras para que tu hijo cambie y después le das vueltas a toda clase de pensamientos negativos acerca de él. O quizás oras por un cambio y después piensas o incluso le dices a otros, este chico nunca cambiará. Para vivir en victoria tienes que empezar a alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. No estamos andando en la palabra si nuestros pensamientos son opuestos a lo que dice. No estamos andando en la palabra si no estamos pensando en la palabra. Cuando ores por alguien, alinea tus pensamientos y palabras con lo que tú has orado y empezarás a ver una brecha abierta. No estoy sugiriendo que pierdas el equilibrio. Si tu hijo tiene un problema de conducta en la escuela y un amigo pregunta cómo le va, ¿qué debes responder? Si en realidad no se ha manifestado algún cambio, puedes decir, bueno, todavía no hemos visto la brecha abierta, pero creo que Dios está obrando y que este muchacho es un prospecto del Señor. Lo veremos cambiar de gloria en gloria, poco a poco, día tras día. 5. Desarrolla una mente agradecida. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Darle gracias, bendecid su nombre. Salmo 104. Una persona que fluye en la mente de Cristo encontrará que sus pensamientos están llenos con alabanzas y agradecimiento. Muchas puertas se le abren al enemigo mediante la queja. Algunas personas están físicamente enfermas y viven vidas débiles e impotentes debido a esa enfermedad llamada quejarse, que ataca los pensamientos y la conversación de la gente. No puede vivirse una vida poderosa sin acción de gracias. La Biblia nos instruye una y otra vez en el principio de la acción de gracias. Quejarse en el pensamiento o de palabra es un principio de muerte, pero ser agradecido y decirlo es un principio de vida. Si una persona no tiene un corazón, mente agradecido, la acción de gracias no saldrá de su boca. Cuando somos agradecidos, lo decimos. Sé agradecido en todo momento. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios que, agradecidos, reconocen y confiesan su nombre. Hechos 13:15. Cuando ofrecemos alabanza agradecida en todo momento, en cualquier situación, en todas las cosas, y al hacerlo, entramos en la vida victoriosa, donde el diablo no puede controlarnos. ¿Cómo podría controlarnos si estamos jubilosos y agradecidos, no importa cuál sea nuestra situación? Admito que esta clase de estilo de vida a veces requiere un sacrificio de alabanza o agradecimiento. Pero yo prefiero sacrificar mi agradecimiento a Dios que sacrificar mi gozo a Satanás. He aprendido, del modo más difícil, que si me pongo gruñona y me niego a dar gracias, después termino perdiendo mi gozo. En otras palabras, lo perderé arrebatado por el espíritu de la queja. En el Salmo 34:1, el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Cómo puedo ser una bendición para el Señor, teniendo su alabanza continuamente en nuestros pensamientos y bocas? ¿Cómo puedo ser una bendición para el Señor, teniendo su alabanza continuamente en nuestros pensamientos y bocas? Sé una persona agradecida, llena de gratitud, no solo hacia Dios, sino también hacia la gente. Cuando alguien hace algo amable en favor tuyo, muéstrale cuánto se lo agradeces. Muestra agradecimiento en tu familia, entre los distintos miembros. Muy a menudo tomamos por descontado las cosas con las que Dios nos ha bendecido. Un modo seguro de perder algo es no agradecerlo. Yo doy gracias a mi esposo.
Hemos estado casados largo tiempo, pero todavía le digo cuán agradecida le estoy. Él es un hombre muy paciente en muchas formas y tiene muchas otras buenas cualidades. Sé que hacerle patente a la gente que le estamos agradecidos ayuda a edificar y mantener una buena relación, incluso mencionando ciertas cosas específicas que les agradecemos. Yo trato con mucha gente y me sigue asombrando cómo algunas personas agradecen cada cosita que se hace por ellas. Y mientras otras no están nunca satisfechos, no importa cuánto se haga en su beneficio. Creo que el orgullo tiene algo que ver con este problema. Algunos individuos están llenos de sí mismos, que no importa lo que otros hagan por ellos. Creen que se merecen no solo eso, sino más. Rara vez expresan agradecimiento. Mostrar agradecimiento no solo es bueno para el otro, sino también para nosotros, porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Enuméralas a Dios en oración, y mientras lo hagas descubrirás que tu corazón se llena de vida y luz. Da gracias siempre por todo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y tocando instrumentos y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Efesios 5, 18 al 20. Qué poderosa porción de las Escrituras. ¿Cómo podemos tú y yo permanecer siempre llenos del Espíritu Santo? Repitiéndonos en la mente a unos a otros verbalmente, salmos e himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, manteniendo nuestros pensamientos y palabras en la palabra de Dios y llenos de ella, ofreciendo alabanza en todo momento y por todo dando gracias. 6. Ten en tu mente la palabra, y su palabra, su pensamiento, no la tenéis morando en vosotros porque no creéis, ni os adherís, ni confiáis, ni os apoyáis en aquel que él envió. Por eso no guardáis su mensaje viviendo en vosotros, porque no creéis en el mensajero a quien él ha enviado. Juan 5:38. La palabra de Dios es su pensamiento escrito en papel para que la estudiemos y analicemos. Su palabra es como Él piensa acerca de cada situación y cada tema. En Juan 5:38, Jesús estaba castigando a algunos incrédulos. Vemos por esta traducción que la palabra de Dios es una expresión escrita de sus pensamientos y que la gente que quiere creer y sentir todos los buenos resultados de creer tiene que permanecer en su palabra, sea un mensaje vivo en sus corazones. Esto se logra mediante en la palabra de Dios. Así es como sus pensamientos pueden volverse nuestros pensamientos. El único modo de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. La Biblia en Juan 1:14 dice que Jesús era la palabra hecha carne. Eso no hubiese sido posible si su mente no hubiera estado continuamente llena de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es uno de los más importantes principios de la vida que podemos aprender. El Vince Expository Dictionary of Old and New Testament Words define así los dos términos griegos traducidos como meditar. Cuidar de, atender, practicar, ser diligente en, practicar en, el sentido más conocido de la palabra, ponderar, imaginar, premeditar. Otra fuente añade murmurar o balbucear a la definición. Nunca podré enfatizar lo suficiente cuán importante es este principio. Lo llamo un principio de vida porque meditar en la palabra de Dios te ministrará vida a ti y en última instancia a los que te rodean. Muchos cristianos sienten miedo de meditar en la palabra debido a las prácticas de meditación de las religiones ocultistas y paganas. Pero te exhorto a recordar que Satanás nunca ha tenido en realidad una idea original. Él toma lo que pertenece al reino de la luz y lo pervierte para el reino de las tinieblas. Tenemos que ser bastante sabios para comprender que si la meditación produce semejante poder
para el diablo del mal, también producirá poder para la causa del bien, El principio de la meditación viene directamente de la palabra de Dios. Echemos un vistazo a lo que la Biblia tiene que decir de esto. Medita y prosperarás. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. En este versículo, el Señor nos está diciendo muy claro que nunca pondremos su palabra en práctica físicamente si no la practicamos primero mentalmente. El Salmo 1, 2 al 3 habla del hombre devoto y dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley los preceptos, las instrucciones, las enseñanzas de Dios. Medita, pondera y estudia, de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado y atendido, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera y llega a madurar. Medita y sé sano. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Recordando que una de las palabras definitorias para meditar es atender, ten en cuenta este pasaje de las Escrituras que dice que las palabras del Señor son una fuente de salud y curación de la carne. Meditar, ponderar, pensar acerca de la palabra de Dios en nuestra mente, en realidad afectará a nuestro cuerpo. Mi apariencia ha cambiado durante los últimos 18 años. Las personas me dicen que en realidad luzco al menos 15 años más joven hoy de lo que lucía cuando empecé a estudiar con ahínco la palabra y convertirla en el punto central de mi vida entera. Escuchar y cosechar. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida de reflexión y estudio. ¿Con qué medís la verdad que oís? Seréis medidos en virtud y conocimiento, que recibiréis y además aún más se os dará. Marcos 4:24. Este es como el principio de sembrar y cosechar. Cuanto más sembremos, más recolectaremos en la época de la cosecha. El Señor nos está diciendo en Marcos 4:24 que mientras más tiempo dediquemos personalmente tú y yo a pensar en la palabra que oímos y a estudiarla, más sacaremos de ella. Leer y recolectar. Las cosas están ocultas temporalmente solo como en medio de revelación. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado temporalmente en secreto, sino para que salga a la luz. Marcos 4:22. Estos dos versículos juntos seguramente nos están diciendo que la palabra tiene escondidos tremendos tesoros, poderosos secretos que dan vida, que Dios desea revelarnos. Estos les son revelados a quienes meditan en la palabra de Dios, la estudian, piensan en ella, la practican mentalmente y la murmuran. Conozco personalmente como maestra de la palabra de Dios la verdad de este principio. Tal parece que no hubiera fin a lo que Dios puede mostrarme en un solo versículo de la Escritura. La estudio una vez y obtengo una cosa y otra vez otra nueva que ni siquiera había sospechado antes. El Señor sigue revelando sus secretos a quienes son aplicados con respecto a la palabra. No sea la clase de persona que siempre quiere vivir de la revelación dada a otro. Estudia la palabra tú mismo y permite que el Espíritu Santo bendiga tu vida con la verdad. Yo pudiera extenderme más y más con respecto al tema de meditar en la palabra de Dios. Como ya he dicho, es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos aprender a hacerlo. A lo largo de todo el día, mientras te ocupas de tus quehaceres diarios, pídele al Espíritu Santo que te recuerde ciertas escrituras para que puedas meditar en ellas. Te asombrará cuánto poder se libera en tu vida por medio de esta práctica. Cuanto más medites en la palabra de Dios, más serás capaz de obtener de su fortaleza en momentos difíciles.
Recuerda, el poder de cumplir la palabra viene de la práctica de meditar en ella. Da la bienvenida a la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, gentileza modesta, la palabra implantada en vuestros corazones, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Vemos por esta escritura que la palabra tiene el poder de salvarnos de una vida de pecado, pero solo cuando la recibimos con agrado y la implantamos y echa raíces en nuestros corazones, mentes. Esta implantación y enraizamiento tiene nuestra mente más que ninguna otra cosa. Si tú y yo meditamos en nuestros problemas todo el tiempo, echarán más raíces en nosotros. Si meditamos en lo que está mal en nosotros o en otros, nos imbuiremos más profundamente del problema y nunca veremos la solución. Es como si hubiera un océano lleno de vida disponible para nosotros y el instrumento que se nos da para sacarla es el estudio y meditación, acuciosos de la palabra de Dios. Nuestro ministerio se llama Vida en la Palabra y puedo decir por experiencia que verdaderamente hay vida en la palabra de Dios. Escoge la vida, porque la mente puesta en la carne, que es sensación y razón sin el Espíritu Santo, es muerte, porque comprende todas las miserias que brotan del pecado, tanto aquí como en lo adelante. Pero la mente puesta en el Espíritu Santo es vida y paz para el alma, tanto ahora como para siempre. Romanos 8:6. Llamar tu atención otra vez hacia Filipenses 4:8 me parece un buen modelo de cerrar esta sección del libro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Fijad vuestras mentes en ello. En esta escritura se describe la condición en que debe estar tu mente. Tienes la mente de Cristo. Comienza a usarla. Si Él no hubiera pensado en algo, tú tampoco debes hacerlo. Es mediante esta continua vigilancia sobre tus pensamientos que empiezas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en dirección equivocada. Entonces la decisión es tuya. ¿Fluirás en la mente de la carne o en la mente del Espíritu? La una conduce a la muerte, la otra a la vida. La decisión es tuya. Escoge la vida. Amén.